Gracias. Bien, estamos ahora grabando nuestra última clase, que vamos a tocar el tema de la vigilia pascual y el domingo de resurrección. Muy bien, entonces vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine en la conciencia, nos aumente la fe, mueva nuestro corazón a una mayor esperanza y sobre todo que practiquemos la caridad siguiendo el ejemplo del Señor muerto y resucitado. Pidamos por todos nosotros, por nuestras familias, por toda la Iglesia Católica, especialmente por los más débiles, los enfermos, los pobres y todos los difuntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, un saludo cordial a todos los participantes. Muchas gracias por entrar temprano a esta clase. Elizabeth, Karim, Juliana, Silvia, Karina, Nilton. Ya, y también un saludo a todos aquellos que en diferido van a ver esta clase grabada. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos de frente a compartir la pantalla, am, donde vamos eh, a ver un poco cómo es la ceremonia del Sábado Santo, la vigilia pascual, ¿no? Entonces, es importante tener claro lo que la misma iglesia enseña, ¿no? Y para eso hay que ir siempre a las fuentes, ¿no? Y la fuente son los libros litúrgicos aprobados por Iglesia Católica, ¿no? En este caso, el texto que les comparto está extraído justamente del misal romano, ¿no? Que utilizan los sacerdotes para la celebración de la Santa Misa. Muy bien, entonces ya hemos visto en las clases pasadas la celebración del Jueves Santo, la celebración del Viernes Santo, como el Jueves Santo nos da esa clave de interpretación para entender el sentido del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué Jesús muere en la cruz? ¿Para qué muere Jesús en la cruz? Y justamente el Jueves Santo nos da esa clave de interpretación. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados, ¿no? Y da el encargo a la iglesia, hagan esto en conmemoración mía, ¿no? Es decir, de actualizar, más que repetir, es actualizar el mismo sacrificio de Cristo. Como Dios muerto y resucitado está fuera del tiempo, Dios siempre actualiza su único y eterno sacrificio. Y es lo que celebramos en cada Santa Misa. Bien, después de la muerte del Señor y su sepultura, pasamos todo el día sábado en oración, velando en oración, en silencio, un silencio penitente, un silencio, digamos así, de preparación, creciendo para adentro, es decir, fortaleciendo nuestra fe, como la Virgen María, que ella sufrió mucho al ver morir a su hijo, pero sin embargo no pierde la esperanza, no pierde la fe, porque sabe justamente que al tercer día Jesús va a resucitar. Y justamente este sábado santo, en la noche, se celebra lo que llamamos la gran vigilia pascual en la noche santa de la resurrección del Señor. Bien, aquellos que participan de la vigilia pascual ya no hace falta que participen de la misa del domingo de resurrección. Bien, tradicionalmente yo le envié un archivo al grupal de WhatsApp, le envié un archivo donde el arte de celebrar justamente la liturgia de la Semana Santa. Y ahí hay un extracto, cuando se habla de la vigilia pascual, como antiguamente ha tenido tantas variaciones, ¿no? A lo largo de la historia, la liturgia es viva, ¿no? Entonces ha habido ciertos cambios, reducciones, aumentos, no tenía la misma estructura que tenemos ahora nosotros, ¿no? Que fue aprobado justamente el siglo pasado, en el año 1963, ¿no? Con el Concilio Vaticano II, con la Constitución Sacrosantum Concilium. Eh, Bien, entonces, a veces la vigilia pascual se celebraba el sábado por la mañana,
se celebró, mejor dicho, no se celebró, ¿no? Sábado por la mañana en la Edad Media, pero perdía el sentido, ¿no? Donde se hacía otros actos, otros ritos, y entonces la teología que hay detrás no se conllevaba con el tiempo temporal, ¿no? Si hacemos el paso de la oscuridad a la luz en pleno día, ¿no? Entonces no había una unidad, ¿no? En cuanto al significado teológico de lo que quiere expresar el rito litúrgico, ¿no? Y otros temas, otras lecturas, bien. Entonces, ha ido evolucionando, digamos así, la celebración de la vigilia pascual. Es más, en unos años, o mejor dicho, tiempos atrás, incluso hasta se dejó de celebrar la vigilia pascual, ¿no? Entonces, nuevamente la iglesia entra en la teología justamente del triduo pascual, ¿no? Donde no se puede separar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Bien, entonces, aquí tenemos las rúbricas justamente que nos dice la noche santa, la vigilia pascual. Entonces aquí el texto es muy claro y nos dice justamente que según una antiquísima tradición, esta es una noche de vela en honor del Señor, ¿no? Y cita Éxodo capítulo 12, ¿no? Es decir, nosotros, los creyentes, esperamos la resurrección del Señor y por eso lo esperamos, lo aguardamos con espíritu fervoroso, con oraciones, ¿no? Fortaleciendo nuestra fe. Los fieles, tal como lo recomienda el Evangelio, deben asemejarse a los criados que con las lámparas encendidas en sus manos esperan el retorno de su Señor, para que cuando llegue les encuentre en vela y los invite a sentarse a su mesa. Bien, esta imagen, ¿no? De las lámparas encendidas no se refiere que estemos, las velitas, también tiene ese significado, pero sobre todo se refiere que estemos limpios en el alma, que estemos con las lámparas encendidas en nuestros corazones, es decir, que estemos en gracia de Dios, que estemos ya plenamente purificados, que tengamos ese propósito de llenarnos del Señor, que tengamos ese deseo de morir al pecado para resucitar a la vida nueva, ¿no? Como nuevos cristianos, como hijos e hijas de Dios y decir, ya no, como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Ese es el significado de las lámparas encendidas, ¿no? Estar preparados para la venida del Señor, estar preparados internamente en el corazón para aceptar la buena nueva, para aceptar la luz que va a iluminar toda nuestra existencia, Cristo resucitado. Bien, entonces, y es interesante, ¿no? Cómo estas cosas profundizan justamente nuestra fe y nos enseña cuál tiene que ser el verdadero modo celebrativo de la liturgia, ¿no? Con esta teología, es decir, con esta fe, con este conocimiento revelado por Dios, no es que sea un invento de la iglesia, no, sino que la teología se extrae de la misma revelación de Dios. Bien. Dice acá el segundo punto de la rúbrica, dice, la celebración de esta vigilia se desarrolla de la siguiente manera. ¿Cómo es ya la estructura celebrativa? ¿No? Es decir, mm, y cada parte de esta celebración tiene un significado, ¿no? Es un increciendo, como significa vamos de menos a más, ¿no? Como una escalera, ¿no? Donde se va cada signo y cada símbolo tiene un significado de fe que va aumentando. Y la liturgia va llevando justamente a todos los fieles en ese crecimiento de la fe, en ese dejarnos iluminar por Cristo poco a poco. Bien, entonces dice que la primera parte es un breve lucernario, ¿no? O también una liturgia de la luz, ¿no? Es la primera parte de la vigilia, ¿no? Bien, entonces, es el paso de la oscuridad a la luz. Cristo es la luz del mundo. Y entonces, la representación es como antes de Cristo el mundo estaba en plena oscuridad. Y aquí oscuridad no se refiere a una oscuridad fisiológica, ¿no? De ausencia de luz. Se refiere a la oscuridad del pecado, la oscuridad del mal. Antes de Cristo, después del pecado original, el mundo estaba en tinieblas.
y el hombre y la mujer se dejaba llevar por el instinto, por el placer, por el deseo, por la vanidad, por los bajos, ¿no? Las bajas sensaciones, los bajos instintos, es decir, éramos esclavos del demonio. Cristo llega con la luz para iluminar nuestras conciencias. Bien, entonces la segunda parte dice, la Santa Iglesia, llena de fe en las palabras y en las promesas del Señor, contempla las maravillas que el Señor Dios realizó desde el principio en favor de su pueblo. ¿No? Entonces, la primera parte es la liturgia de la luz, donde se enciende un fuego, se bendice el fuego, hay un velón grande que se llama el cirio pascual, ¿no? Que tiene una simbología, el cirio pascual, ¿no? Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿no? Está el tiempo justamente, ¿no? Que se pone con números, ¿no? Cada llaga está representado en esos pequeños puntos de incienso, ¿no? Que se incrustan, ¿no? Entonces, Cristo está presente en el tiempo y con su cruz y sacrificio lo purifica. Bien, y este cirio pascual representa a Cristo, luz del mundo, por eso uno hace reverencia al cirio pascual. Y el cirio pascual no reemplaza a la cruz, a veces hasta los mismos sacerdotes, ¿no? Porque ponen el cirio pascual, quitan la cruz. No, 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 la cruz siempre tiene que estar sobre el altar. Y el cirio pascual se coloca entre el ambón, donde se hacen las lecturas, y el altar. ¿Por qué? Porque tiene un significado. Si Cristo, el cirio pascual, Cristo es la luz del mundo, Cristo viene a iluminar su palabra. Y solamente, y esto es la teología, y solamente a la luz de Cristo, a la luz de la revelación del Evangelio, se puede entender toda la Biblia. Y por tanto, por ende, sin la luz de Cristo caemos en una falsa interpretación bíblica. ¿Bien? La segunda parte es la liturgia de la palabra, ¿no? Donde vamos a ir de manera progresiva como toda la creación, desde el Génesis, de la creación del mundo, Dios se va manifestando y Dios va revelando su misión salvífica, ¿no? El misterio, dice San Pablo, el misterio escondido desde la creación del mundo. ¿Cuál es ese misterio? Que Cristo, el Hijo, va a morir y resucitar por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Bien, dice, sigue acá hasta que al acercarse el día de la resurrección y acompañada ya de sus nuevos hijos renacidos en el bautismo, y la tercera parte es la liturgia bautismal. Es invitada a la mesa que el Señor, por medio de su muerte y resurrección, ha preparado para su pueblo, que es la cuarta parte, ¿no? Que es la liturgia eucarística. Entonces, la vigilia pascual tiene cuatro partes. Primero es la liturgia de la luz, la bendición del fuego. La segunda parte es la liturgia de la palabra, donde vamos a ir fortaleciendo nuestra fe a la luz de la palabra de Dios. Tercero es la liturgia bautismal, donde se bendice el agua y se asperja a todo el pueblo de Dios, ¿no? Como signo de purificación y signo de conversión. Y último, una vez que estamos iluminados por Cristo, fortalecidos en la fe con su palabra y purificados con el agua del bautismo, somos dignos y somos capaces de acercarnos a la mesa del Señor para participar justamente de su muerte y resurrección y comulgar su cuerpo resucitado. No es un cuerpo muerto la comunión, es el cuerpo vivo, el cuerpo resucitado del Señor, el cuerpo iluminado y glorioso de Cristo Salvador, y de esa manera me uno plenamente al Señor. Bien, dice acá, toda la celebración de la vigilia pascual puede hacerse durante la noche. Por ello, no debe escogerse ni una hora tan temprana que la vigilia empiece antes del inicio de la noche, ni tan tardía que concluya después del alba del domingo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se celebra? ¿A qué hora se celebra? A la caída del sol, al atardecer, ¿no? Cuando ya está oscureciendo, ¿no? Aquí pues, vamos viendo que más o menos a eso de las ya 6:30, 7 ya está oscuro, ¿verdad? Entonces a esa hora se puede iniciar la celebración de la vigilia. No se puede celebrar al mediodía, no se puede celebrar hasta la tarde, tiene que estar oscuro, ¿no? Por el significado. Bien, la misa de la vigilia pascual, aunque se celebre antes de la medianoche, es ya la misa del domingo de resurrección, ¿no? Por eso hablamos del trido pascual.
¿no? Que es justamente el Jueves Santo, la última cena, el Viernes Santo, la pasión y muerte del Señor, y el Sábado Santo, domingo de resurrección. Bueno, aunque más que Sábado Santo de la vigilia pascual, el domingo de resurrección. Bien, entonces, por eso decíamos que aquellos que participan de la misa de la vigilia pascual ya no tienen la obligación de participar propiamente en la misa del domingo. Bien, los fieles que participan pueden comulgar de nuevo en la segunda misa del día de Pascua. Hay una pregunta siempre, a veces los fieles dicen, no, padre, ¿cuántas veces puedo comulgar al día? Y la respuesta es dos veces al día puedo comulgar, ¿no? Uno, puedo comulgar incluso sin escuchar la misa, ¿no? Porque solicito la comunión y porque, por X motivo, ¿no? Comulgo, porque estoy en gracia de Dios, estoy preparado y lo solicito. La segunda vez sí tiene que ser con misa completa. Si yo quiero comulgar por segunda vez, tengo que escuchar la misa completa. Bien, entonces aquí el que celebra o concelebra la misa de la noche pascual puede celebrar o concelebrar de nuevo la segunda misa del día de Pascua, ¿no? Entonces, con respecto al sacerdote, ¿no? Puede celebrar la vigilia pascual, ya es una misa, y el domingo puede ser otra misa o la misa correspondiente según su labor pastoral. Bien, el sacerdote y el diácono se revisten desde el principio con vestiduras blancas, ¿no? Y se recomienda a los fieles llevar sobre todo también velas, ¿no? Que está dentro de esta primera parte. Bien, entonces ya hemos dicho un poco la introducción, ahora vamos a ver cada parte de la vigilia pascual. Hemos dicho que la primera parte es la liturgia de la luz, ¿no? Y aquí es el lucernario o solemne comienzo de la vigilia, ¿no? Y comienza con la bendición del fuego y preparación del cirio pascual, ¿no? Bien, entonces, la luz, ¿no? No hay que perdernos de tantas cosas, no hay que perder el horizonte. Y es que aquí la centralidad siempre será Cristo. Todo signo litúrgico es cristológico. ¿Qué significa eso? Que representa a Cristo. La luz, el fuego, Cristo, luz del mundo. Los textos del Evangelio, Cristo, la palabra hecha carne. El agua, Jesús, el agua viva. Y evidentemente la Eucaristía, Jesús, el pan de vida, ¿no? Por tanto, todo signo litúrgico siempre es cristológico, ¿no? Y esto hay que tenerlo presente y claro, ¿no? O sea, toda la liturgia de la iglesia habla de Jesús. Y si no habla de Jesús, entonces no es de la iglesia, no es la liturgia verdadera. Siempre tiene que hablar de Jesús, o sea, los significados tienen que dirigirse siempre al Señor. Bien, entonces bendición del fuego y preparación del cirio. Dice, en un lugar adecuado, fuera de la iglesia. Entonces ya nos dice que el lugar propio para para este inicio de la celebración es fuera de la iglesia. Puede ser en el atrio, dependiendo en qué lugar se encuentra la iglesia, pues si hay un parque, en el parque. Bien, la cosa es que un lugar fuera de la iglesia. Y ahí tiene que haber como un brasero, ¿no? Tiene que haber carbón o madera, bueno, dependiendo, ¿no? Lo que tengamos pronto, ¿no? Y se enciende el fuego. Bien, congregado allí el pueblo, llega el sacerdote con los ministros, uno de los ministros, no puede ser diácono, o un acólito, o un señor, ¿no? O cualquier persona que esté ahí apoyando al sacerdote para la celebración, con un ensayo previo, lleva el cirio pascual, ¿no? Decíamos esa vela grande eh, que representa a Cristo, luz del mundo. Bien. Dice, si las circunstancias no permiten encender el fuego fuera de la iglesia, todo este rito se desarrolla como se indica en el número 13, es decir, al inicio, ¿no? En la puerta de la iglesia. Depende mucho de las circunstancias. Entonces, la liturgia no es que sea radical, ¿no? Sino que tiene cierta flexibilidad según las circunstancias propias de cada lugar, ¿no? Pero ya nos han dado los criterios generales. Bien, entonces iniciamos ya propiamente la celebración de la vigilia pascual. Entonces sale el sacerdote, imaginémonos, sale el sacerdote con los ornamentos color blanco, están los acólitos, si hubiera un diácono, otro diácono, si hubiera otro sacerdote que considera el otro sacerdote, está la persona que lleva el cirio pascual y llegan justamente al lugar donde todo el pueblo está congregado.
Bien, no hay luces encendidas, se apagan todas las luces de la iglesia, estamos a oscuras. Solamente está encendido el fuego. Bien, entonces el sacerdote empieza como de costumbre, ¿no? En el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, amén. Hace el saludo, el Señor esté con ustedes. Y dice, hermanos, en esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Entonces, ¿para qué nos hemos reunido ahí? Para velar en oración. ¿Qué estamos velando? La resurrección del Señor. Si recordamos así la Pascua del Señor, oyendo su palabra y celebrando sus misterios, los sacramentos, podemos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con Él siempre en Dios. Bien, entonces al inicio es en silencio. Aquí no sé, no hay canto de entrada, ¿no? Sino vamos en silencio, la procesión es en silencio y ahí inicia con el saludo y esta monición, ¿no? Que nos hemos reunido, ¿no? De todas partes para velar en oración. Y justamente cómo participamos de la Pascua del Señor, oyendo su palabra para despertar la fe, ir celebrando sus sacramentos, ¿no? En este caso, lo que representa el agua, el bautismo, y, y el pan y el vino, la Eucaristía, ¿no? Bien. Entonces, seguidamente, ¿qué viene? Se bendice el fuego, ¿no? Hay una oración especial, ¿no? Oremos, dice el sacerdote, extiende las manos, la postura del orante, y dice, oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz, ¿no? Entonces, es Dios que a través del Hijo, fíjense cómo se expresa, ¿no? Evidentemente, ¿quién es la fuente de toda gracia? Dios. Evidentemente, toda gracia, todo milagro viene de Dios. Pero Dios ha querido manifestarse no directamente. Hola, soy Dios. No, 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 no. Dios siempre se manifiesta por un mediador. Y en este caso no es cualquier mediador, es el Hijo de Dios hecho carne, a través de Jesucristo nuestro Señor. Y esta es la fe católica. Por eso los sacramentos son reales y verdaderos, instituidos por Cristo, porque los sacramentos representan la humanidad de Cristo. Dios siempre se comunica con el hombre a través de su humanidad. Y en este caso, Dios comunica al hombre su gracia a través de los sacramentos que representan la humanidad de Cristo, ¿no? Entonces, por eso es interesante tener, digamos, estas claves de interpretación para entender bien cada oración de la iglesia. Bien, y su sentido litúrgico y teológico. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz, ¿no? Ese fuego, según la interpretación bíblica también, representa al Espíritu Santo, ¿no? Por eso en Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles y María Santísima, se representa con el signo del fuego, ¿no? Entonces ya vemos cómo a través de Cristo se nos da también el Espíritu Santo. Bien, santifica este fuego, ya que tema material, y concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz, ¿no? Entonces estamos diciendo que al celebrar, más que celebrar, al unirnos justamente a Cristo resucitado en esta vigilia pascual, primero nos purifiquemos en el corazón con con el fuego del Espíritu Santo y siembre en nosotros esos deseos santos, o sea, de santidad, de llegar al cielo, ¿no? Y con este deseo y este propósito, luchar contra el pecado. ¿Para qué? Para tener un corazón limpio, para no dejarnos contaminar por el pecado. Y si caemos, me confieso cuanto antes, y de esta manera, perseverando en la fe y en la práctica de la caridad, pueda alcanzar esa eterna luz, ¿no? Como se ve, la temática es la luz, el fuego, la luz, ¿no? Cristo, luz del mundo. Muy bien. Y por Jesucristo nuestro Señor. Bien, entonces ahí se enciende el cirio pascual. ¿No? Dice aquí otra explicación normativa. Dice, si la idiosincrasia del pueblo lo aconseja, puede resaltarse la importancia y significado del cirio pascual por medio de algunos símbolos, ¿no? Por ejemplo, dice, bendecido el fuego nuevo, un acólito u otro ministro lleva el cirio pascual ante el celebrante
con un punzón graba una cruz en el cirio, ¿no? Después traza en la parte superior de esta cruz la letra griega alfa y debajo la misma letra griega omega. En los ángulos que forman los brazos de la cruz traza los cuatro números del año en curso, ¿no? Bien, entonces después que se bendice el fuego con esa oración, ¿no? Normalmente de ahí se prende una vela especial y se enciende del fuego el cirio pascual, ¿no? Entonces en el cirio pascual está esta imagen, ¿no? La A es el alfa, el principio, la primera letra del alfabeto griego, y abajo es el omega, ¿no? Que parece como una O abierta, ¿no? Es omega, que es justamente la última letra. Y el principio y fin, el alfa y el omega. Está la cruz, que es Cristo, y los números que representan el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza esta simbología y esta catequesis del Sirio Pascual? Se dice, ¿no? Cristo ayer y hoy. Entonces, con un punzón, ¿no? Digamos, con un cuchillito, ¿m? Se hace la señal de la cruz, ¿no? Graba y es el trazo vertical. Cristo ayer y hoy. Viene principio y fin, ¿no? Hace la señal de la cruz. Cristo ayer y hoy, principio y fin. Marca el alfa, ¿no? Alfa y abajo el omega. Marca, ¿no? Donde está la letra y omega. Suyo es el tiempo. Entonces ahí ya con los granitos de incienso que tienen como un pequeño punzoncito, se va incrustando, ¿no? Suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Bien, entonces por sus llagas santas y gloriosas nos proteja y nos guarde Jesucristo, Señor nuestro. Bien, entonces una vez que ya se ha hecho esta catequesis, justamente el cirio pascual, ¿no? Con esa simbología que está inscrito en el mismo cirio, dice el sacerdote enciende el cirio pascual con el fuego nuevo, diciendo, la luz de Cristo que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. ¿No? Bien, entonces vamos adelante. Entonces se enciende el cirio pascual y empieza justamente la procesión. Bien, vamos directamente ya a la procesión. Entonces, el cirio pascual, ¿no? Si hubiera incensario, bueno, el incensario va por delante y va el cirio pascual, ¿no? El cirio pascual que enciende el camino, es Cristo, luz del mundo, que nos va indicando el camino y todos seguimos el camino. Y entonces, son tres estaciones, donde va caminando, en la primera estación se para, alza el cirio pascual y se canta Luz de Cristo. ¿No? Luz de Cristo. Y el pueblo responde, demos gracias a Dios. Acá el misal nos propone otra antífona, ¿no? Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre, celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo. Bien, entonces, en la primera estación, todo el pueblo sigue justamente la luz del cirio pascual. Una segunda estación en la puerta de la iglesia. Dice, el diácono de pie y elevado el cirio canta de nuevo. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Bien, y de ahí en la segunda estación se enciende el cirio pascual, unas velas y los acólitos o los ministros que van a ayudar en la Santa Misa van hacia el pueblo y van encendiendo las velas que el pueblo trae, ¿no? Entonces se tiene un poco de tiempo para que todo el pueblo tenga tiempo suficiente y puedan encender sus velitas que son encendidas del fuego que sale del cirio pascual, ¿no? Esto representa la fe. Es algo que yo recibo. La fe se recibe. No es que yo prendo mi fósforo o prendo mi encendedor y no. No se hace como en el bautismo. No se hace eso. Yo recibo la luz y es Cristo el que me da la fe. Es Cristo el que me da el don de creer en Dios. Es Cristo quien me salva, no soy yo.
no es mi esfuerzo, es Cristo, ¿no? Y esto tiene una simbología pues muy fuerte. Bien. Luego, una vez que ya está encendido, sigue la tercera estación, que ya justamente ante el altar, ¿no? Ya ante el altar, de nuevo de pie, alza por tercera vez y canta Luz de Cristo, demos gracias a Dios. E inmediatamente se enciende recién todas las luces de la iglesia, ¿no? Se encienden, como que ya sube la llave general, todo encendido. Inmediatamente, es un golpe de luz que eso, digamos, sí también manifiesta un efecto especial en la vista, en el corazón de los fieles, ¿no? Como Cristo rompe y destruye la oscuridad y nos inunda con su luz, ¿no? Por eso es importante, por ejemplo, que en las iglesias haya muy buena iluminación, ¿no? Y si es posible, pues que coloquen algunos reflectores, unas cosas para que esté bien iluminado, ¿no? Haya un destello propiamente de luz. Bien, una vez que llegan al altar, se guarda el cirio pascual en su base, que he dicho que tiene que estar entre el ambón, donde se leen las lecturas, y el altar. ¿Por qué? Porque el cirio pascual es la luz de Cristo que tiene que iluminar su palabra. Bien, y inmediatamente se canta el pregón pascual, ¿no? Bien, entonces seguidamente se pone incienso, ¿no? Y se va hacia el ambón, donde se va a cantar perdón, el pregón pascual. ¿No? Si hubiera el diácono se acerca al sacerdote y dice, Padre, dame tu bendición. Y el sacerdote dice, el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que anuncies dignamente su pregón pascual. Y esa es la conclusión del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. ¿No? Entonces llega justamente el diácono, o también si no hay diácono, pues otra persona, pero en este caso si es otra persona el que va a cantar el pregón pascual, no pide la bendición y va de frente y con el incienso inciensa el libro donde se va a cantar el pregón pascual de este lambón y empieza el pregón pascual. Entonces, el pregón pascual es un himno antiquísimo, muy antiguo, ¿no? Data más o menos del siglo sexto, ¿no? Tenemos datos, ¿no? Del siglo sexto, séptimo, más o menos, ¿no? En Oriente un poco más antes, ¿no? Siglo quinto aproximadamente. Bien, entonces es un himno donde manifiesta la fe de la iglesia frente a la resurrección del Señor. Entonces es un canto de alabanza, de gozo, ¿no? Y empieza, ¿no? Exulten por fin los coros de los ángeles. O sea, toda la iglesia celeste tiene que cantar de júbilo. Exulten las jerarquías del cielo. ¿Por qué? Por la victoria del Rey tan poderoso. Por eso todas las trompetas anuncien la salvación, porque Cristo ha muerto y ha resucitado. La resurrección del Señor es el testimonio de que realmente ha sido agradable a Dios su sacrificio. Bien, entonces eso es interesantísimo. Ahora, goce también la tierra. Ahora viene, si hemos hablado de la iglesia celeste, ¿no? Los coros de los ángeles, la jerarquía del cielo, y que los ángeles toquen las trompetas, porque Cristo ha muerto y resucitado, el Rey ha vencido con su poder, ¿no? ¿Qué cosa ha vencido? Cristo ha vencido con su muerte y resurrección al pecado, al demonio y la propia muerte. Ahora toca la iglesia de la tierra, nosotros que estamos en la tierra. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, ¿no? Porque Cristo es la luz del mundo. Y que radiante con el fulgor del Rey eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Cristo ha disipado la oscuridad del pecado. Hemos sido llenados de su luz. Por eso tenemos que sentirnos libres de toda tiniebla, ¿no? Ahora la iglesia, los creyentes, alégrese también nuestra madre la iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuena este templo, donde estamos presentes, reunidos, con las aclamaciones del pueblo, ¿no? Bien, entonces viene aquí un diálogo del diácono con el pueblo, y en el fondo es un canto, pues, de alabanza y de glorificación a Dios por las acciones de Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo humilde, el Hijo obediente, el Hijo amado, que se ha entregado por nuestros pecados
y que ha recibido justamente ahora la gloria, porque solamente se recibe el premio si se obedece, solamente se recibe el premio y la glorificación si cumple su misión, ¿no? ¿Y por qué Cristo es glorificado? Porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán. Entonces aquí hacemos ya una meditación, ¿no? O sea, la deuda de Adán. Todos somos deudores de Adán, porque descendemos de la naturaleza humana. Y dice, y derramando su sangre canceló el recibo del antiguo pecado, ¿no? Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran una figura de la realidad que iba a acontecer en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús. Ya no es el sacrificio de un animal irracional, sino es la sangre y el sacrificio del propio Hijo de Dios. Bien, y estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, ¿no? Ya no son animales inertes, el Cristo es el verdadero Cordero. Por eso en el libro del Apocalipsis surge la figura del Cordero que está parado y como degollado, ¿no? Es decir, es Cristo Jesús. El signo de estar degollado significa su sacrificio y muerte en la cruz, y el estar parado significa su resurrección, el Cordero que se sacrificó y está vivo, está de pie. ¿No? Entonces, el verdadero cordero que se inmola, cuya sangre consagra las puertas de los fieles, ¿no? Recordando el Éxodo, ¿no? Cuando Moisés con la sangre del cordero pintaba en los umbrales de la puerta de cada casa para que el ángel exterminador no eliminase a nadie. Ahora Cristo con su sangre, digamos así, consagra las puertas de los fieles, que es nuestra alma. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar por el Mar Rojo, ¿no? Entonces, el Mar Rojo, esa escena del Éxodo, manifiesta mm, mm, la veracidad del sacramento del bautismo, ¿no? Cómo nos libra a través de las aguas el Señor. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Son restituidos a la gracia y son agregados a los santos, ¿no? Cristo nos redimió al precio de su sangre, nos ha comprado y nos ha transformado en nuevas criaturas. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Esta es la noche en que rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Entonces acá viene la reflexión, ¿no? O sea, el hombre por sus solas fuerzas no puede salvarse. El hombre necesita de la gracia de Dios. El hombre necesita un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo nuestro Señor. Y ese acto de salvación de Dios manifiesta su amor por nosotros, su ternura, su caridad. Y aquí viene la frase importante: para rescatar al esclavo, entregaste al hijo, ¿no? Entonces, no hay comparación, o sea, esto va muy por encima del razonamiento humano. ¿Cómo es posible que el padre sacrifique al hijo por un esclavo, ¿no? Que ni siquiera es su sangre? Pero aquí manifiesta el amor misericordioso de Dios. Necesario, y aquí viene una teología muy fuerte, ¿no? Necesario fue el pecado de Adán. Porque dice, padre, pero ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué el pecado y no sé qué? ¿Dios acaso no hubiera hecho con su poder que no pecasen? Bueno, ya está. ¿Cuál es la razón del pecado? Tiene un fin, ¿no? Porque Dios quiere que pequemos, pero permite. Necesario para nosotros fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz culpa que mereció tal redentor, ¿no? Entonces, la reflexión cristiana es el pecado. Ok, si no hubiera habido pecado, haciendo una teología ficción, todos hubiéramos sido santos, todos, sí, angelitos, ¿no? Pero no hubiéramos tenido este gran ejemplo del amor de Dios por cada uno de nosotros, que envía a su propio Hijo, que se sacrifica por nosotros, que entrega su vida por nosotros y que lo da todo por nosotros. Feliz culpa. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Cristo, ¿no? El Padre, perdón, para rescatar al esclavo, entregó al Hijo. ¿Mm? ¿Y de qué manera?
borra nuestros pecados con su muerte. Bien, entonces sigue el texto, ¿no? Y Cristo resucitó con gloria y esplendor. Ahuyenta el pecado, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. ¿No? Ahora, toda la iglesia, por medio de los sacerdotes, ¿no? Tiene que ofrecer una ofrenda. Y esa ofrenda tiene que ser no una cosa material propiamente, ¿no? Sino sobre todo esa ofrenda son nuestros propios cuerpos. Esa ofrenda somos nosotros mismos. Bien, y tenemos que seguir a Cristo, luz del mundo, que representa ese cirio pascual, ¿no? Seguir su palabra, dejarnos llevar por, digamos así, por su mensaje. Bien, entonces avanzamos. Y el último párrafo de este pregón pascual, que es largo, dice que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Entonces, nosotros también tenemos que llevar nuestras velas encendidas. ¿Qué significa? Como he dicho, no es una velita, ¿no? Material, sino se refiere la gracia de Dios, que estemos preparados en gracia de Dios, que estemos siempre despiertos con la oración, que estemos atentos siempre a obrar el bien con el prójimo, que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Ese lucero que no conoce ocaso y es Cristo. O sea, claro, nuestra luz tiene que ser Cristo Jesús, que ha resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces todo este himno es un golpear la conciencia y el corazón para agradecer a Dios, para tomar conciencia, es la luz, o sea, para darnos cuenta de que todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de la salvación ha sido para nuestro bien. Es el gran misterio escondido por Dios, como dice y repito San Pablo, ¿no? Que lo ha manifestado al final de los tiempos. Cristo se entrega por nuestros pecados y manifiesta el amor de Dios, que es un amor misericordioso. Bien, luego está la forma breve del pregón pascual, pues ya hemos meditado la forma larga, más completa. Aquí es como un resumen. Bien. Y justamente terminado el canto, se puede cantar y en su defecto, si no hay alguien que pueda cantarlo, se proclama, ¿no? Se lee. Terminado el canto del pregón pascual, acaba la primera parte, que era justamente la liturgia de la luz. Y seguidamente viene la segunda parte, que es la liturgia de la palabra, ¿no? Entonces ya nos hemos iluminado de Cristo, hemos entendido en nuestra conciencia que era necesario el pecado de Adán, era necesario el pecado del hombre para que de esta manera Dios manifieste su misericordia por nosotros y de una manera portentosa, entregando a su Hijo al sacrificio, ¿no? Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo, y no de cualquier manera, entregándolo a muerte en la cruz. Pero la cruz no es el final de la vida, sino la resurrección. Por eso Cristo resucitado, Cristo que vence al pecado, al demonio y la propia muerte. Bien, una vez que estamos encendidos con este entusiasmo de la luz de Cristo, vamos ahora a meditar su palabra. Vamos a dejarnos iluminar ahora por la palabra de Dios para despertar la fe. Bien, dice, en esta vigilia, que es la madre de todas las vigilias, o sea, esto está por encima de todo, es lo primero y lo principal en todas las celebraciones del año, la vigilia pascual, es la madre de todas las vigilias. Se proponen 9 lecturas, 7 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, que es la epístola y el Evangelio. Bien, entonces, aquí la iglesia, nuestra madre la iglesia, permite, es flexible para elegir la lectura según la conveniencia y la necesidad del pueblo, ¿no? O se pueden hacer las 9 lecturas, dependiendo del tiempo, ¿no? O también se pueden elegir, por ejemplo, 3 del Antiguo Testamento y después, digamos, las dos, evidentemente, que no se pueden dejar del Nuevo Testamento, que es la epístola y el Evangelio. Bien, cada lectura tiene su salmo responsorial y justamente el salmo responsorial es la clave de interpretación de la lectura. Y cada lectura, ¿de qué nos habla? Y lo vamos a ver a continuación.
cada lectura nos habla justamente de un acto de salvación de Cristo, de la historia, bueno, un acto de la historia de salvación que hace referencia a nosotros, ¿no? Evidentemente, todo acto de la historia de salvación tiene que ver con nuestra propia existencia, con nuestra propia vida, con nuestra propia fe. Bien, entonces, ¿cuál es la particularidad, no? Es decir, y aquí ya le expliqué, ¿no? Que se pueden disminuir las lecturas, ¿no? Tres lecturas del Antiguo Testamento, que en casos muy especiales pueden reducirse incluso hasta dos, dice, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo presente. Entonces, después de cada lectura viene un salmo y hay una oración. ¿Mm? Después de cada lectura, un salmo y viene una oración que lo dice el sacerdote y todos nos ponemos de pie. Terminada la oración, nuevamente nos sentamos y viene la siguiente lectura. Bien, entonces, cuando ya se termina de cantar el pregón pascual, se apagan las velas, ¿no? Se apagan las velitas. Antes de comenzar las lecturas, el sacerdote hace una breve monición. Y estas son las palabras. Dice, hermanos, con el pregón solemne de la Pascua, hemos entrado ya en la noche santa de la resurrección del Señor. Escuchemos en silencio meditativo la palabra de Dios. Recordemos las maravillas que Dios ha realizado para salvar el primer Israel y como el avance continuo de la historia de la salvación, al llegar a los últimos tiempos, envió al mundo a su Hijo para que con su muerte y resurrección salvara a todos los hombres. Mientras contemplamos la gran trayectoria de esta historia santa, oremos intensamente para que el designio de salvación universal que Dios inició con Israel llegue a su plenitud y alcance a toda la humanidad por el misterio de la resurrección de Jesucristo. Bien, entonces con esta munición ya nos va anticipando cómo va a ser también un increciendo en la revelación de Dios, cómo Dios se va revelando a través de las maravillas hechas aquí en la tierra, ¿no? Primero con la creación, luego cómo Dios se va revelando a Abraham, cómo va eligiendo el pueblo, cómo lo libera de Egipto por el mismo Mar Rojo, cómo se revela a través de los profetas, cómo va anunciando un Mesías Salvador y evidentemente al final cómo cumple esa palabra con su Hijo Jesucristo, ¿no? Es toda esta gran trayectoria de la historia santa de nuestra salvación, ¿no? Y ahora esta salvación es universal, no es solamente por un grupo selecto, ¿no? Hombres o mujeres, no, 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 no era solamente por el pueblo de Israel, judíos, sino está abierto a toda la humanidad. Y eso espera el Señor, ¿no? Que esta semilla que ha sembrado aquí en el mundo crezca y germine y se extienda por todo el mundo, ¿no? Y esa es nuestra misión de apostolado, ¿no? Entonces, después de cada lectura viene una oración, ¿no? Entonces, no vamos a hacer las lecturas porque eso sería súper largo, pero sí es interesante las oraciones de cada lectura, ¿no? Que ya condensa la temática de esas lecturas, ¿no? Bien, entonces... El sacerdote tiene que decir, oremos, ¿no? Y nos ponemos de pie para escuchar la lectura. Por ejemplo, la primera lectura, que es del libro del Génesis, habla sobre la creación del mundo, ¿no? Cómo el mundo fue creado de la nada, ¿no? Creación es sacar algo de la nada. eh, Al primer día, segundo día, al final Dios creó al hombre a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, ¿no? Y los creó a su imagen y semejanza. Bien, entonces, ¿cuál es la primera oración? ¿No? Bien, que hace relación a la creación del hombre. ¿Dios para qué creó al hombre? Evidentemente para que participe de su naturaleza divina y goce de él por toda la eternidad. Y dice la primera oración. Dios todopoderoso y eterno, admirable siempre en todas tus obras. Que tus redimidos comprendan cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio de Cristo en la plenitud de los tiempos, ¿no? Entonces, primero, Dios es el creador de todo, es el todopoderoso, es el eterno. Y todo lo que Dios hace lo hace para el bien. Y todas sus obras son portentosas, como la creación del mundo, que es sacar algo de la nada. Pero sin embargo, la creación del mundo no es un acto superior, y aquí lo dice, al sacrificio de Cristo.
¿no? Sino que ya podemos decir que ya desde la creación del mundo, Dios había pensado en el sacrificio de su Hijo, ¿no? Y sobre todo eso se manifiesta en la plenitud de los tiempos. Hay una segunda lectura, perdón, una segunda oración que dice lo siguiente: Oh Dios, que con acción maravillosa creaste al hombre y con mayor maravilla lo redimiste, ¿no? Hace un eco del pregón pascual, ¿no? O sea, si el hecho de crear al hombre fue un acto portentoso, ahora el salvarlo tiene una mayor maravilla. Concédenos, y aquí viene el punto, concédenos resistir a los atractivos del pecado, guiados por la sabiduría del Espíritu para llegar a las alegrías del cielo, ¿no? Entonces, tomar conciencia que la redención de Cristo por nosotros es superior a la creación del propio hombre y le pedimos justamente que Dios nos preserve en su gracia, ¿no? Para alcanzar la vida eterna. Bien, la segunda lectura habla sobre el sacrificio de Abraham, ¿no? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, ¿no? Sacrificarlo significa degollarlo y quemarlo. Eso está en el libro del Génesis, capítulo 22. Bien. Y la oración es la siguiente. Dice: Oh Dios, Padre supremo de los creyentes, porque evidentemente Abraham es el padre de todos los creyentes. Las tres religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, tienen como raíz común Abraham, ¿no? Los judíos se basan en Abraham. Los musulmanes, que son del siglo cuarto, quinto, también se basan en Abraham. Evidentemente, los cristianos somos descendientes de Abraham. Por eso, oh Dios, Padre supremo de los creyentes, ¿no? Creyentes en Abraham, que multiplica sobre la tierra los hijos de tu promesa con la gracia de la adopción. Y por el misterio pascual hiciste de tu siervo Abraham el padre de todas las naciones, como lo habías prometido. Concede a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamada. Bien, entonces aquí reconocemos cómo Dios, el Señor, es justamente el Padre de todos los creyentes y que de una manera especial eligió a Abraham para que fuera el padre de todas las naciones. A través de la fe de Abraham se comunicase a toda la humanidad. Bien, entonces aquí hay un paralelismo entre Isaac y Jesucristo. Isaac fue pedido por Dios para ser sacrificado. Él llevó la leña sobre su hombro, que representa la cruz de Cristo. Pero sin embargo, al final Dios perdona su vida. En cambio, Jesucristo no, porque era su misión. La tercera lectura, que es del Éxodo capítulo 14, es el paso del Mar Rojo, ¿no? Entonces, dice: También ahora, Señor, vemos brillar tus antiguas maravillas, y lo mismo que en otro tiempo manifestabas tu poder al liberar a un solo pueblo de la persecución del faraón, ¿no? Recordando el hecho portentoso que pasa por el Mar Rojo, hoy, ¿no? Ese hoy eterno, hoy aseguras la salvación, que fue una rata, salvación de todas las naciones, haciéndolas renacer por las aguas del bautismo. El mar rojo representa el bautismo, ¿no? Te pedimos que los hombres del mundo entero lleguen a ser hijos de Abraham y miembros del nuevo Israel, que es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, otra oración de la tercera lectura es: Oh Dios, que has iluminado los prodigios de los tiempos antiguos con la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces aquí ya nos dice, ¿no? Cómo para entender el Antiguo Testamento tenemos que tener un buen conocimiento del Nuevo Testamento. Bien, el Mar Rojo fue imagen de la fuente bautismal. Ya nos da esta clave de interpretación. Y el pueblo liberado de la esclavitud, imagen de la familia cristiana, ¿no? La iglesia. Concede a todos los pueblos, creyentes, no creyentes, de todo el mundo, elevados por su fe a la dignidad de pueblo, que regeneren por la participación de tu Espíritu, ¿no? Entonces, a través del agua y esa participación del Espíritu se da a través del sacramento del bautismo. Bien, entonces la cuarta lectura del profeta Isaías nos habla sobre la nueva Jerusalén.
¿no? La Jerusalén del cielo, pero también la Jerusalén en la tierra que es la iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, multiplica, fiel a tu palabra, la descendencia que aseguraste a la fe de nuestros padres y aumenta con tu adopción los hijos de la promesa, para que tu iglesia vea en qué medida se ha cumplido ya cuanto los patriarcas creyeron y esperaron por Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, está diciendo que gracias al sacrificio de Cristo con su muerte y resurrección, nosotros por la fe en el bautismo nos incorporamos a su iglesia y vamos haciendo y vamos aumentando y creciendo el nuevo pueblo de Dios. La quinta lectura también del profeta Isaías dice, la salvación que se ofrece gratuitamente a todos, ¿no? Es una lectura interesante donde se habla y se manifiesta cómo el poder de Dios viene no por nuestros propios méritos, sino que esa gracia y esa salvación y sanación es por la misericordia de Dios. No se deban, repito, a nuestros méritos, sino al querer bondadoso del Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, esperanza única del mundo, que anunciaste por la voz de tus profetas los misterios de los tiempos presentes. Atiende los deseos de tu pueblo, porque ninguno de tus fieles puede progresar en la virtud sin la inspiración de tu gracia, ¿no? Todo es gracia de Dios, todo es don de Dios, todo lo hemos recibido por la misericordia del Señor. Bien, entonces aquí el libro de Baruch, en sexta lectura, la fuente de la sabiduría. Oh Dios, que sin cesar haces crecer a tu iglesia, agregando a ella nuevos hijos, ¿no? Defiende con tu constante protección a cuantos purificas en el agua del bautismo. Entonces aquí ya entra la temática de cómo Dios nos libera, nos salva, nos protege y nos purifica a través de los sacramentos de la iglesia, en este caso a través del sacramento del bautismo. La séptima lectura, justamente del libro de Ezequiel, cuando Dios ya profetiza a través del profeta que va a crear un corazón nuevo y un espíritu nuevo en los creyentes. Oh Dios, poder inmutable y luz sin ocaso, mira con bondad a tu iglesia, sacramento de nueva alianza, y según tus eternos designios lleva a término la obra de la salvación humana, que todo el mundo experimente y vea cómo lo abatido se levanta, lo viejo se renueva y vuelve a su integridad primera, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo procede, ¿no? Es decir, esa purificación interior proviene, perdón, a través de la gracia que Cristo nos ha conquistado con su muerte y resurrección. Otra oración puede ser, oh Dios, que para celebrar el misterio pascual nos instruyes con las enseñanzas de los dos testamentos, concédenos penetrar en los designios de tu amor, para que en los dones que hemos recibido percibamos la esperanza de los bienes futuros, ¿no? Entonces aquí ya se ve cómo la revelación de Dios está tanto en los dos testamento, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es profundizar en ese conocimiento, en esa luz justamente de la sabiduría que se esconde en esos textos. Bien, terminada la última lectura del Antiguo Testamento del profeta Ezequiel, ¿no? Con su salmo, bien, se canta el himno del Gloria, ¿no? ¿Se acuerdan que el Jueves Santo se canta, ¿no? Y se toca las campanas, después se deja de tocar. Ahora se canta el Gloria, después de la última lectura del Antiguo Testamento, y se tocan las campanas, ¿no? Las campanas de la iglesia, las campanas que están en el altar, y en ese momento también del cirio pascual se encienden las velas que están en el altar, ¿no? Las velas del altar están apagadas hasta este momento, porque es el paso del Antiguo Testamento, de las promesas de los profetas a la realización de esas promesas, al cumplimiento fiel de esas promesas que se hace a través de Cristo Salvador. Es el paso también de la oscuridad a la luz de la fe. Y se tocan las campanas, ¿no? Bien, acabado el himno, se hace una oración, dice, oremos, que es como la oración colecta de la misa. Oremos, Dios nuestro, que iluminas esta noche santa con la gloria de la resurrección del Señor. Aviva en tu iglesia el espíritu filial, para que renovados en cuerpo y alma,
nos entreguemos plenamente a tu servicio. Entonces, es un compromiso, ¿no? De unirnos a Cristo y vivir según las enseñanzas del Señor. Viene la lectura de la carta a los romanos, ¿no? Que habla justamente de la resurrección. Y eso sí, podemos aquí, a ver qué pasó acá. Vamos a ver acá. Bien, entonces aquí tengo yo la lectura, aquí tengo de San Pablo a los romanos, ¿no? ¿Y cuál es esa lectura de San Pablo a los romanos? Que es la octava lectura. Dice, cuantos fuimos bautizados, aquí habla del bautismo, ¿no? Que es la parte fundamental. Cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Aquí San Pablo explica qué cosa es el bautismo o el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es participar en la muerte y resurrección del Señor. Ese es el sentido teológico del bautismo cristiano. Yo muero al pecado y soy sepultado con la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Que el agua que se echa, para luego levantarme, resucitar como nueva criatura, como hijos e hijas de Dios. Dice, pues si hemos sido incorporados a Él en la muerte como la suya, por el bautismo, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo del pecado, y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado, porque quien muere ha quedado libre del pecado. ¿No? Entonces sigue, ¿no? Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, ¿no? Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Por eso, considerados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Bien, hay un canto del aleluya, que es un salmo. Y luego se proclama el solemne evangelio, ¿no? Que es de San Marcos. Y justamente se narra la escena cuando el sábado, ¿no? Pasado el sábado, perdón, domingo tempranito, María Magdalena, María de Santiago y Salomé, pues van a terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús y se dan cuenta de que la piedra está pues removida, ¿no? Entran y ven a un joven, dice, sentado a la derecha, vestido de blanco, se asustan. El ángel, y era un ángel que le dice, ¿a quién buscáis? Buscáis a Jesús Nazareno el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron, ¿no? Ahora Ida decía a sus discípulos y a Pedro, Él va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Entonces, el primer anuncio de la resurrección da Dios a través del ángel a las mujeres, ¿no? Qué interesante el tema de las mujeres, ¿no? Siempre están presentes, ¿no? Y no es que haya un machismo en la iglesia, sino que al contrario, ¿no? Hay un pleno reconocimiento. Bien, entonces es importante, ¿no? Como ya el Evangelio corona justamente esta celebración de la liturgia de la palabra. Cristo ha resucitado, ¿no? Ahí se da una pequeña homilía, ¿no? Que no sea muy larga. Y luego viene la tercera parte, que es la liturgia bautismal, ¿no? Tiene que haber una fuente. En este caso, si hubiera catecúmenos, gente que se ha preparado para el bautismo, se celebra el bautismo. Y si no hubiera catecúmenos, simplemente se bendice el agua, se renueva, ¿no? Se renuncia al pecado, como en el bautismo, se renuevan nuestras promesas bautismales y después se asperja con el agua bendita al pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo se inicia? Bueno, el sacerdote va delante del altar, donde está la fuente del agua, o puede ser la pila bautismal, si es que es movible, y dice, hermanos, acompañemos con nuestra oración a estos catecúmenos que anhelan renacer a una vida nueva en la fuente bautismal. Pidamos por ello, ¿no? Si hubiera, ¿no? Y si no hubiera, dice, invoquemos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que con su poder santifique esta agua para que cuantos en ella renazcan por el bautismo sean incorporados a Cristo y contados entre los hijos de adopción, ¿no? Esa agua que se bendice es utilizado para los bautismos que se realizarán
a lo largo, pues, de esos meses. ¿No? Bien, entonces la ceremonia aquí es doble, ¿no? Si hubiera catecúmenos, se cantan todas estas letanías, donde se invocan a los santos para que intercedan por aquellos que van a recibir el bautismo, ¿no? Y si no hay bautizados, simplemente se hace unas pequeñas moniciones, ¿no? Donde se invoca a Jesucristo. Bien, entonces viene la bendición, después de haber invocado a los santos, viene la bendición propiamente del agua, ¿no? Y es una oración muy interesante, con las manos extendidas, donde dice, oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te ha servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Entonces aquí la materia propia del sacramento del bautismo es el agua natural, ¿no? Que tiene muchos significados de limpieza, de vida, de nutrición, ¿no? Pero también de vida y de muerte, ¿no? Porque también un huaico, ¿no? O el agua del mar, pues mata, te ahogas, ¿no? Pero también el agua es vida por la salud, la higiene, para tomar, para cocer los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces el agua tiene un significado antropológico muy fuerte que la Iglesia ha asumido y que le da un sentido de purificación, no solamente una purificación corporal, higiénica, sino sobre todo espiritual, ¿no? O Dios cuyo espíritu y aquí hace un recordatorio de cada escena de la Biblia con referencia al agua, ¿no? Entonces habla de la creación del mundo, el espíritu que se cernía sobre las aguas, ¿no? Para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar, ¿no? El agua es vida, de las aguas surgen las plantas, etcétera, ¿no? Entonces, segunda imagen habla del diluvio, ¿no? Cómo el agua del diluvio destruyó justamente el pecado y hizo que surgiera una nueva humanidad. De modo que una misma agua pusiera fin al pecado, o sea, muerte al pecado, y diera a la vez origen a la santidad, ¿no? El diluvio. Otra imagen bíblica, el Mar Rojo, ¿no? Donde pasaron los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Entonces, estas imágenes bíblicas nos fortalecen la fe teológica que tenemos los cristianos con respecto al bautismo. Luego viene la escena de Juan, el bautismo de Juan, ¿no? Que a través del agua del Jordán, pues bautizaba a la gente como signo de conversión, y ahí se bautizó el Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, que colgado en la cruz vertió de su costado agua junto con la sangre. Esto es interesante, esta imagen. Los padres de la iglesia de los siglos tercero y cuarto hablaban justamente que la iglesia nace el costado abierto de Cristo, ¿no? En el texto de San Juan se narra que Cristo traspasado, de su costado salió perdón, agua y sangre, o sangre y agua, ¿no? Que eh, u- eran la simbología de dos sacramentos, la sangre, la Eucaristía, y el agua, el bautismo. A través de estos dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, se instituye y se fortalece o se fundamenta la Iglesia Católica. Bien, y después de la resurrección, el Señor manda bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquí viene la parte importante. Mira ahora tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, y que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, la gracia que Cristo ha conquistado con su muerte y resurrección, para que el hombre, creado a su imagen y limpio por el bautismo, muera el hombre viejo al pecado y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, ¿no? Si tiene el cirio, pone sobre el cirio 3 veces, diciendo la oración: te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, ¿no? Y pone el cirio 3 veces. Y teniendo el cirio en el agua, prosigue, para que todos los sepultados con Cristo, con su muerte por el bautismo, resuciten con él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, también hay una bendición más simple, no lo vamos a tocar porque ya hemos hecho ya la bendición más larga. Bien, seguidamente, después de bendecir el agua, viene la renovación de las promesas. ¿No? Dice el sacerdote: hermanos, por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo, para que vivamos una vida nueva, ¿no?
Entonces, ahora, con respecto al bautismo, si yo me bautizo para tener una vida nueva, la vida de la gracia de los hijos de Dios. Por tanto, terminado el ejercicio de la cuaresma, renovemos las promesas del santo bautismo, seamos más conscientes y tomémonos en serio, digamos así, nuestra fe cristiana, ¿no? Así como en otro tiempo hemos renunciado a Satanás y a sus obras y hemos prometido ser fielmente a Dios, de esta manera queremos actualizar. Y las preguntas es como en el bautismo, ¿no? Si han participado. ¿Renuncian a Satanás? Si renuncio, y a todas sus obras, si renuncio, y a todas sus seducciones, si renuncio, ¿no? También hay otras preguntas, ¿no? ¿Renuncian al pecado para vivir la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado? ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? Bien. Luego, bueno, viene un poco más largo, no vamos a ir corriendo. Bien, una vez que se ha hecho ya las renuncias a Satanás, viene la profesión de fe, ¿no? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Sí creo, ¿no? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Sí creo. Y concluye la oración el sacerdote, que Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo, y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia. En el mismo Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. Bien, entonces ya que hemos renunciado al pecado y hemos profesado nuestra fe en Cristo Jesús muerto y resucitado, y hemos recibido ya anteriormente la gracia, ¿no?, del bautismo por el agua y el Espíritu Santo, ahora estamos pidiendo que nos ayude a perseverar para que, guardando la gracia de Dios, alcancemos la vida eterna. Bien, seguidamente viene la aspersión del agua bendita a todo el pueblo, ¿no? Entonces, si el sacerdote tiene una fuente, ¿no?, un acetre con el hisopo para asperjarnos a todo el pueblo. ¿No? Entonces, es bueno recibir esa bendición de manera especial y con mucha fe. Bien, terminado eso, terminada la aspersión del pueblo cristiano, comienza ya propiamente la liturgia eucarística, ¿no? Y es justamente la liturgia como de la misa como de costumbre, ¿no? Entonces, vemos estas cuatro partes que son escalonadas, ¿no? La liturgia de la luz, la liturgia de la palabra, la liturgia del bautismo, y ahora viene la liturgia eucarística. Cristo ha muerto y ha resucitado. La Santa Misa es la actualización del sacrificio de Cristo. Ese pan y ese vino se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor por la gracia del Espíritu Santo que Cristo nos ha ganado con su muerte y resurrección. Bien, entonces viene la oración sobre las ofrendas. Dice, escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta sus ofrendas para que la vida nueva o la nueva vida que nace de estos sacramentos pascuales sea por tu gracia prenda de vida eterna. ¿No? Estamos pidiendo que a través de lo que estamos celebrando a- en los sacramentos, que esa gracia nos ayude a llegar a la vida eterna, ¿no? Bien, entonces el prefacio habla justamente de Cristo resucitado, ¿no?, que murió en la cruz y resucitó verdaderamente para gloria de Dios Padre y para la salvación del género humano, porque esto es importante. La resurrección de Cristo tiene dos vertientes. Uno, que es para la gloria de Dios, por supuesto, la resurrección de Cristo glorifica a Dios, y segundo, para la salvación del hombre, porque el hombre se salva con la muerte y resurrección del Señor. Bien, la antífona de comunión, 1 Corintios, capítulo 5, dice, ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Claro, Cristo es el Cordero verdadero que fue sacrificado, en la víctima pascual, que fue sacrificado en Pascua para la remisión de nuestros pecados. Bien, así pues, celebremos la Pascua con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad, ¿no? Entonces, ahora, no solamente lo que estamos viviendo en la iglesia, se tiene que reproducir esa Pascua en nuestra propia vida.
¿no? Y los panes ácimos que ofrecemos a Dios, panes sin levadura, panes sin pecado, ¿no? Esa levadura que representaría el pecado, pues los panes ácimos, panes sin levadura, significa panes limpios del pecado, que se tienen que ofrecer a Dios con la sinceridad y la verdad. O sea, una vida transparente, una vida sencilla, una vida vivida de cara a Dios, ¿no? Y la palabra aleluya significa alabad a Yahvé, alabad a Dios. Y terminamos con la oración después de la comunión, ¿no? Una vez que hemos comulgado el cuerpo de Cristo, hemos dado gracias, el sacerdote termina con la oración después de comunión. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad. ¿Notaron? ¿Y cuál es el espíritu de caridad? El Espíritu Santo mismo. Dios, Espíritu Santo, es Dios, es el amor de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué estamos pidiendo acá? Derrama sobre nosotros al Espíritu Santo, que es tu espíritu de caridad. ¿Para qué? Para que vivamos siempre unidos en tu amor, porque justamente es el Espíritu Santo quien ha movido la humanidad de Cristo a obedecer la voluntad del Padre, a entregarse libremente y por amor a nosotros al sacrificio de la cruz. Es el Espíritu Santo quien mueve a la iglesia, a la evangelización, a la predicación, a la práctica de la caridad. Por eso, Señor, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, tu Espíritu de caridad, y que nos mueva en el corazón a vivir siempre unidos en tu amor, los que hemos participado en un mismo sacramento pascual, ¿no? Lo que nos hemos preparado en Cuaresma y ahora hemos culminado y coronado todo con la Pascua cristiana. Una característica de la vigilia pascual, y luego viene la octava de Pascua, ¿no? Es el saludo de aleluya, aleluya, ¿no? Cuando al final se da la bendición, pueden ir en paz, aleluya, aleluya, dice el sacerdote, y el pueblo contesta, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Bien, y con esto hemos terminado la celebración de la vigilia pascual, ¿no? Como se ve, es muy rica de símbolos, de signos. Bien, y aquí brevemente, por el tiempo, pues ya vamos eh, a ver un poquito el domingo de resurrección, ya en el día, ¿no? Ya estamos domingo en la mañana, ¿no? Bueno, la misa del día. Es también interesante, vamos a ver cuál es la eucología, cuáles son las oraciones. Bien, dice la antífona de entrada, que es del Salmo 138, dice, he resucitado y aún estoy contigo, aleluya, me cubres con tu mano, aleluya, tu sabiduría es sublime, aleluya, aleluya. En este día, ya en la vigilia pascual, perdón, y el domingo se tiene que llenar de flores, tiene que haber una explosión de flores, de decoración, el canto, el órgano, el coro, las vestiduras, el ropaje, las velas, todo tiene que estar muy bien puesto, ¿no? Y porque nos tiene que ayudar a través de los sentidos a glorificar a Dios. Es la solemne Pascua de Resurrección. Bien. Luego la otra antífona es de Lucas 24, dice, verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. A Él la gloria y el poder por toda la eternidad, aleluya, aleluya. Verdaderamente. ¿Por qué verdaderamente? Porque Jesús murió en la cruz y resucitó. ¿Y por qué verdaderamente? Porque lo vieron los apóstoles, aquellos hombres que en un primer momento no creyeron en la resurrección del Señor. Bien, aquí se canta el himno Gloria con solemnidad, no se tocan las campanas, solamente en la vigilia pascual, y viene la oración colecta, y es justamente, oh Dios, que en este día, vencida la muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad por medio de tu unigénito. Claro, Cristo con su muerte y resurrección abre las puertas del cielo para todos nosotros. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, que renovados por tu Espíritu resucitemos a la luz de la vida eterna, ¿no? Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, no olvidemos que el fundamento de nuestra fe cristiana es la resurrección del Señor. Como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿no? Seríamos los más desdichados. ¿Por qué? Porque seguiríamos un muerto. Pero no, Cristo realmente, verdaderamente ha resucitado, ¿no? Por eso la palabra de Cristo tiene autoridad y fortaleza y luz para nosotros, porque Cristo está vivo y es nuestra esperanza. Sabemos que un día también vamos a morir, pero sabemos con esperanza que resucitaremos al final de los tiempos.
La oración sobre las ofrendas dice, rebosantes de gozo pascual, ofrecemos, Señor, este sacrificio, en el que tan maravillosamente renace y se alimenta tu iglesia. ¿No? Entonces, claro, estamos en el gozo pascual, que significa la resurrección del Señor. Sin embargo, ofrecemos a Dios este sacrificio, la Santa Misa, ¿no? Que es la actualización del sacrificio de Cristo. Y a través del sacrificio de Cristo renace y se alimenta tu iglesia, ¿no? Renace, es purificada y es fortalecida en la fe para que cumpla su misión en la tierra y alcance la salvación. La antífona de comunión, igual de 1 Corintios 5, ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo, aleluya. Así pues celebremos con los panes ácimos de la sinceridad, perdón, y la verdad. Aleluya, aleluya. Entonces, si queremos nosotros dar gloria a Dios, si queremos alabar a Dios, tenemos que alabar a Dios y glorificar a Dios con nuestras propias vidas, ¿no? Con esa imagen de los panes ácimos, ¿no? Una vida en gracia de Dios, viviendo de cara a Dios, en sinceridad y verdad. La oración final, después de la comunión, protege, oh Dios, a tu iglesia con misericordia perpetua. O sea, siempre protégenos, Señor, para que renovada por los sacramentos pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Y esa es nuestra esperanza. El mundo es pasajero, es un ya, pero todavía no. Estamos en camino, somos peregrinos. La meta es el cielo. Cristo ha muerto y ha resucitado, pero nosotros estamos en el tiempo y tenemos que seguir perseverando en nuestra fe para alcanzar la salvación. Y entonces se canta el aleluya, ¿no? Igual al final se da la bendición y ¿no? La paz. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Muy bien, y con esto hemos terminado ya nuestra clase de Cuaresma y la Semana Santa con el Trito Pascual. Bien, entonces si hay alguna pregunta, podemos de repente contestar, alguna inquietud, ¿no? Bien. Entonces acá nos habla de, Juliana nos habla sobre los cantos y nos dice acá. Dos consultas. El canto de las letanías es solo si hay catecúmenos y las promesas bautismales también se hacen solo si hay personas para bautizar. A ver, con respecto a las letanías, es solo si hay catecúmenos, ¿no? Si no hay catecúmenos, pues no hace falta que se canten las letanías. Pero sí, dentro del rito, el sacerdote se tiene que hacer las renuncias a Satanás y las promesas bautismales. ¿Cuáles son esas promesas bautismales? Las promesas bautismales es nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Creen en Dios Padre? Sí creo. ¿Creen en Dios Hijo? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí creo. ¿No? Esas son nuestras promesas bautismales, ¿no? Y las renuncias al pecado, las renuncias a Satanás. ¿Ya? Bien. Entonces, por eso, dentro de la celebración de la vigilia pascual, en la tercera parte, que es la liturgia bautismal, hay una parte que es cuando hay catecúmenos, ¿no? Personas que van a ser bautizadas en esa celebración, y hay otra parte que es cuando no hay catecúmenos, está todo el pueblo ya bautizado, entonces, digamos así, la celebración continúa. Muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Dice, en mi parroquia sí se hacen letanías y no hay catecúmenos. El Señor bendice el agua que lleva la gente. Y se bendice el agua que lleva la gente. Claro, por supuesto. No, o sea, no es que esté prohibido la proclamación o el canto, en este caso, de las letanías. Sí se pueden hacer las letanías, no es que esté prohibido. Y más, se promueve, ¿no? Pero no es que esté, en este caso, obligatorio, ¿no? Pero sí se puede hacer. O sea, no está prohibido, como digo, ¿no? Si lo haces, muy bien, ¿no? Y evidentemente ya es por tradición, ¿no? Que la gente lleva su agua para ser bendecida, ¿no? Entonces, sí, está bien, ¿no? Es el momento propicio porque Cristo ha resucitado y hay una gracia especial, ¿no? En este día para la bendición del agua. Y me parece muy bien porque es uno de los sacramentales, ¿no? El sacramental no es un sacramento, sino que es una bendición especial como, con una estructura sacramental
que evoca un sacramento. En este caso, el agua bendita evoca el sacramento del bautismo, ¿no? Entonces es bueno usar el agua bendita en las casas, ¿no? Cuando dice Padre, hay una sensación fea, bendecir las cosas, para alejar al demonio, ¿no? El demonio siempre huye del agua bendita. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? A ver si hay otra pregunta. Dice, en el momento de gloria es el momento que se recuerda la resurrección de Cristo. Bien, el himno del Gloria es un canto a la Santísima Trinidad, ¿no? Gloria a Dios en el cielo, ¿no? Dios Padre, Creador, Señor de todas las cosas. Gloria al Hijo, ¿no? Hace referencia, ¿no? Justamente a la vida aquí en la tierra, a su humanidad, sobre todo a su sacrificio, pasión, muerte y resurrección. Gloria al Espíritu Santo santificador, ¿no? Bien, entonces, evidentemente, dentro del himno de gloria se manifiesta y se expresa la resurrección del Señor como uno de los actos portentosos de nuestra salvación. Y por eso la iglesia lo proclama, por supuesto que sí, ¿no? En todas las misas dominicales, salvo en el tiempo de Cuaresma, se tiene que cantar el himno de gloria. Muy bien, perfecto. No sé si habrá otra pregunta al respecto. Bien, entonces, con esto ya prácticamente, si alguna persona quiere hacer una consulta, también por interno lo puede hacer. No hay ningún problema, estamos para servir y ayudar. Vamos a enviar también por el grupal de WhatsApp el, el material propio de la vigilia pascual para que lo tengan ustedes y lo puedan ir repasando, ir leyendo y a la vez afianzando justamente lo que hemos escuchado en las clases. Bien, con esto ya damos terminado nuestro curso de liturgia, tanto del tiempo de Cuaresma y la Semana Santa. Esperamos haberles ayudado en todo lo que hayamos podido. Disculpen de repente los inconvenientes digitales, de repente, ¿no? La señal, el tiempo, un poco el retraso o el apuro, ¿no? Entonces procuraremos mejorar siempre. Y bueno, y estamos siempre en contacto, ya tiene justamente nuestro canal, nuestro teléfono, ¿no? Sí, por interno pueden hacer las preguntas que vean conveniente. ¿Cuándo viene otro curso? Bueno, no lo sé. Ya si hay alguna sugerencia, por supuesto, viene toda la sugerencia. Yo estoy dispuesto a ayudar. Y si, por ejemplo, alguno quiere llevarme pues a su parroquia, una charla así más larga, no más sustanciosa con su grupo específico, o lo hacemos también virtual, me pueden consultar. O si de repente en un colegio no hay que hablar, también me dedico pues a dar conferencias, charlas para padres de familia, alumnos. Uy, no, si me contratan a Lima, voy hasta Lima, no me hago ningún problema. Bien, ¿no? Entonces, estamos siempre dispuestos a servir y ayudar, ya en todo lo que se pueda, evidentemente con una coordinación previa. Listo, que Dios los bendiga a todos ustedes, ya que tengan una feliz Semana Santa, que todo lo que hemos escuchado, ¿no? Nos ayude a vivir bien nuestra Semana Santa con mayor conciencia, con mayor luz. Y bueno, y esto mismo que estamos recibiendo lo sepamos transmitir y comunicar a los demás. Bien, ya vamos a revisar bien la base de datos y si no hay ningún inconveniente, se van a hacer los respectivos certificados que es también en estos días, después de la Semana Santa, se irá entregando ya de manera personal, ¿no? Entonces, muy bien. Hacemos una oración y recen por mí para seguir avanzando en el conocimiento de la liturgia y bueno, y seguir apoyando pues a la gente más necesitada, ¿no? Entonces ya cuando tenga algún proyecto, alguna cosa, también les haré presente para que si está en sus posibilidades nos puedan apoyar y ayudar. Bien, rezamos a la Virgen María. Pedimos por ustedes, por nuestra fe, por nuestra fidelidad y sobre todo por nuestra santidad para alcanzar la vida eterna entre los santos y elegidos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos la bendición final. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ya, una feliz Semana Santa. Gracias a todos Gracias, ustedes. Padre. Buenas noches. Bien, a ustedes. Ya, cualquier cosa me pueden escribir por interno, cualquier consulta. Y yo les enviaré también el material respectivo que falta enviar. Bien, saludos cordiales y me despido con un fuerte abrazo. De aquí voy yéndome para celebrar la Santa Misa. Gracias, María Jesús. Saludos a todos los participantes. Muchas gracias. Y también un saludo a aquellos que nos estarán viendo en diferido con la grabación. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Estoy muy contento de ustedes. Ya les felicito por todo su esfuerzo que han puesto en su formación y no se preocupen que esto será muy bien recompensado por el Señor. Muy bien, yo me despido. Saludos a todos, bendiciones y éxitos en nuestra vida. Saludos. Gracias, gracias a ustedes también. Muchas gracias por todo.